Ok, muy bien. Buenas tardes. Hoy estamos a abril 3 del 2021. Y estamos aquí desde Boca Ratón, Florida, listas para empezar Segunda de Samuel, capítulo 3. Y mi nombre es Alma Alvarado. Me han preguntado que cómo estuvo el sábado pasado en la celebración de Pesach. Pues tuvimos que cambiar los planes porque la niña que se llama, la nietecita que se llama Sofía, en la escuela resultaron 2 casos de COVID y entonces mi hijo Daniel no creyó conveniente que viniera. Así es que lo tuvimos que hacer todo por Zoom, pero lo buenísimo estuvo que estuvo él con sus niños y yo le mandé la lista de las cositas que tenía que tener listas, como el Mazda el rábano y todo eso. Ahí lo tuvo. También estuvo mi hijo Gabriel desde California y mi hijo Emanuel, que vive aquí en Coconut Creek. Estuvo también un ratito con su familia, no todo el tiempo. Luego aquí presentes sí estuvieron 2 vecinos y mi esposo. Y luego también estuvo Ricardo, que es el hijo adoptivo, y él le abrió el Zoom a su mamá desde Monterrey, México. Así es que resultó mejor de lo que yo me hubiera imaginado. Bendito Entonces sea. yo fui siguiendo ahí el ceder que me prestó Liliana. A veces lo tuve que acelerar porque yo veía a los niños ya desesperados, pero lo hicimos, lo terminamos. El mandamiento se cumplió de acuerdo a la voluntad de Dios y aquí estamos ahora, listos para comenzar otra vez con Segunda de Samuel, capítulo 3. Vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, que estás siempre al pendiente de nosotros, te queremos agradecer tanto estas 2 semanas que nos cuidaste, nos protegiste de todo mal y que nos has permitido, Padre Santo, estar cada día más anhelantes de buscar tu palabra. No nos cansamos de escuchar, de leer, de tener alabanza, Señor, para estar en contacto contigo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has atraído hacia ti. Te pedimos que esta clase esté bajo tu mando, que tu Espíritu Santo sea el que hable, que no haya ninguna barrera que vaya a impedir que tu palabra sea transmitida y que llegue a los corazones de cada una de las personas que están aquí ahorita y de las que después lo escucharán. Bendice a todas, Padre, y todas sus peticiones de oración y de los que han de escuchar también. Te queremos pedir especialmente por la familia de Ida que está en Colombia y que están con el COVID, Padre Santo, sobre todo el cuñado de Ida que está ya en el hospital. Bendícelo y dale fortaleza en ese cuerpo y permite que su sistema inmunológico reaccione y que los doctores tengan sabiduría en lo que le están dando y recomendando. También te pedimos por Daisy, por su familia, unos amigos de su familia que están muy graves ya, y por la petición de Heréndira, pero no nos dijo Heréndira en qué consistía Heréndira. La Es pe- de Liliana Hunter. Me está ah, pidiendo que oremos mucho por el esposo de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De Juanita, la que da las clases de hebreo. Su ah, esposo está muy grave ahorita en el hospital y su nombre se llama ah, Tony García, está en España, ajá. en España, así es. Ok, te pedimos, Padre, también por sanación de Tony. Señor, tú actúa en ese cuerpo, en esos pulmones, Padre Santo. Tráelo otra vez a restablecerse completamente. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros, no nos abandones, porque ¿qué somos nosotros sin ti? Solamente por tu fuerza, por tu voluntad y por tu espíritu nosotros podemos llevar a cabo esta tarea. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, ahora
vamos a recordar lo que estábamos viendo en el capítulo 2. Acuérdense que ya David fue ungido como rey, pero solamente de Judá, o sea, una sola tribu. Y por otro lado, Abner se puso a agarrar a uno de los hijos que quedó vivo de Saúl, a Isboset como rey. Desgraciadamente, Isboset no tiene la fuerza para ser rey. Entonces, Abner es el que está manejando todo y ellos están a cargo de las otras 11 tribus, porque solamente David está con Judá y tienen mucho poderío, pero no entendemos. Si Abner sabe perfectamente bien que, que Dios, que el Todopoderoso puso a David como rey, que lo ungió, ya todo el mundo lo sabe, todo Israel. El profeta Saúl, el profeta Samuel se encargó de dispersar esta información y los otros profetas que estaban bajo él también, pero no sabemos por qué. ¿Qué tiene que suceder para que David suba al reino de todo Israel? De todo, de todas las 12 tribus. Hoy lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y por eso vamos a empezar con este capítulo. Recuerden que estamos entonces con también acuérdense que en el capítulo pasado vimos que uno de los sobrinos de este David llamado Asael, muy intrépido, se fue detrás de Abner y Abner 2 veces le dijo, vete de aquí muchacho, vete y busca uno de tu tamaño, porque Abner sabía perfectamente bien que él era muy experimentado en la guerra y le dijo, vete de aquí, pero Asael no entendió y continuó siguiéndolo y Abner le dijo por segunda vez, quítate de aquí, búscate uno de tu tamaño. Y entonces fue cuando Abner, con su espada esa que tenía pico adelante y pico atrás, con su lanza, perdón, le dio en la quinta costilla de Asael y lo mató. Eso se ocasionó un problema muy grande, un problema de sangre, un problema de venganza, un problema que no va a terminar en nada bueno. Pero bueno, así es la historia. Entonces, Perdón, mande. Almita, ¿Asael era sobrino de David? Sí. Asael, Ah, sobrino de David, y Joab, que es el comandante de su ejército, también. Eran 3 hermanos, hijos de su hermana. pero era de Ner, algo así, era Ner o No, ¿cómo no, era? Abner es por un lado y Joab por otro lado. Sí, sí, pero ¿cuál era la madre? Ner o Sarvia. y Sarvia. el padre Ner, porque entonces Abner era, no sé, ya me confundí. Abner Perdón. es de Benjamín. Sí, Abner yo sé que era aparte, Sí, pero aparte. no sabía que esos 3 hermanos, Absael, Joab y el otro eran hermanos, eran sobrinos Eran sobrinos de David. sí, hijos de Ujú. su hermana. Entonces, Hijo de Sarvia. hijos de Sarvia. Entonces, el que era muy ducho para la guerra era Joab. Entonces, era el comandante y era hermano del que fue muerto, del muertito, este muchachito muy intrépido de Asael. 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 Bueno, en eso nos quedamos. Déjenme ver si no me faltó nada. Bueno, entonces esa muerte de Asael por parte de Abner es lo que encendió la chispa, una chispa de la venganza. Ahorita vamos a ver cómo va a terminar. Todas listas, segunda de Samuel, capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. ¿Okay? Aquí tenemos el mapa. Acuérdense que todo esto es Israel, pero aquí está la tribu de Judá y todo lo demás, a todo lo demás que está en el norte le llaman la casa de Israel.
hubo guerra entre esas dos partes de Israel, el norte y el sur. ¿Y cuánto creen que duró la guerra? 7 años. Increíble. Todos, ahorita lo vamos a ver en el capítulo, todos ya sabían que Dios había ungido a David como rey. Pero ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué tienen que poner su agenda, sus planes, antes de la voluntad de Dios? Y eso ha ocasionado muchos problemas. Pero David no movió un dedo. De eso tenemos que aprender acerca de él, porque él pudo haberse puesto como rey de todos, pero él no movía un dedo si no era porque Dios lo abría toda la puerta. Vamos a ver. Entonces dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, a pesar de que eran muchas más tribus las que estaban junto con la casa de Saúl. Estaban fortaleciéndose David. Ahora vamos a ver los hijos de David nacidos en Hebrón. Acuérdense, Hebrón todavía no llega David a Jerusalén. Estos son los hijos que le van a nacer solamente en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, que significa en hebreo fiel. Él fue de Ahinoam, israelita. Y su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. Y Kileab significa el padre prevalece. El padre prevalece. O sea que el padre es el que gana. ¿Ok? Entonces ya llevamos 2. El tercero es Absalón. Fíjense bien qué importante es de dónde vienen los hijos, porque Absalón era hijo de Maca, hija de Talmar, rey de Jesús, o sea, no era israelita. Este matrimonio fue un matrimonio arreglado por política. ¿Con qué fin David se metió con una que no era israelita? En contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues Jesús era un lugar muy prominente que estaba en la parte norte de Israel y a este David le interesaba mucho quedar muy bien con ese pueblo porque estaba con muchas relaciones entre la casa, toda la casa de Israel, o sea, los de Saúl, y quería que esta esposa, bueno, suavizara todas las relaciones entre la parte sur y la parte norte. Así es que Absalón nació de Maca, una de Jesús. Y Absalón significa el padre es paz. Absalom, el padre es paz. Este Absalón es el que se va a poner en contra de David y va a querer tomar el reino. Bueno, versículo 4. El cuarto era Adonías, hijo de Agit. Adonías significa el padre es Señor o el padre es Dios. Luego el quinto es Sefarías, hijo de Abital, y Sefarías significa Dios es juez. Y el sexto es Itream, de Egla, mujer de David. Itream significa el remanente, el remanente. Estos nacieron a David en Hebrón. ¿Ok? Nos podemos preguntar, ¿pero por qué tantas mujeres? ¿Acaso Dios permitía eso? No, no lo permitía, lo sabemos muy bien desde Génesis, lo sabemos muy bien que Jesucristo lo repitió, que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se volverán uno. Pero desgraciadamente en estos tiempos ya estaba todo muy torcido y era una costumbre de que los reyes tuvieran un harem.
Y David, esa era del pie por el cual cojeaba. Entonces, tuvo muchas mujeres. Aquí nada más, hasta ahorita, en Hebrón llevamos 6 hijos. Eso no significa que fueron los únicos hijos que tuvieron estas mujeres. Después, cuando llegue a Jerusalén, va a tener más esposas y más hijos, aparte de las concubinas. Y parece ser que solamente de las esposas tuvo 20 hijos, más aparte los que tuvo con las concubinas. Vamos a continuar. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre los de la casa de Saúl y de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, o sea, la parte norte de Israel. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. O sea, esa Rispa era concubina de Saúl. Mucho cuidado, porque esta concubina, hija de Ajá, y dijo Isboset, el hijo y ahora rey de Saúl, dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? O sea, que se metió con la concubina de su padre. Y eso tiene un significado muy grande. Porque cuando alguien se mete con la concubina del rey o del patriarca, está diciendo: ahora yo soy el que quiero gobernar. Ahora nada más aquí lo que yo diga es lo que vale. Pero fíjense bien que Isboset no le va a poder contestar nada porque este Abner le contestó de una manera tremenda que lo dejó mudo. Dice: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Nosotros podemos decir: ¿qué significa eso? Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Bueno, en el hebreo lo que significa es, vamos a poner una comparación entre perro y león. Y entonces lo que le está diciendo Abner es: ¿acaso yo soy un perro? No, quiero que sepas que yo soy un león. ¿Por qué? Por la comparación, que el león es fuerte, tiene mucha reputación, tiene, se le tiene respeto. En cambio, un perro que anda ahí en la basura buscando comida y, bueno, los perros de nuestros países, ¿verdad? Porque aquí viven mejor que los humanos. Entonces, eso le contestó y le está diciendo, Abner le está diciendo: ¿quién crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Mediados del 8. Ya está todo, ok. Y entonces dice Abner: yo he hecho hoy misericordia con las casas de Saúl tu padre, con tus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Ay, Abner, muy mal hecho, porque esto no es correcto. El harem que le pertenecía a Saúl ahora le pertenecía a Isboset solamente, porque es el rey. Pero como Abner está haciendo las cosas a su manera, no le importa y nada más contesta de una manera muy desagradable. Versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión. Abner lo que está diciendo: así haga Dios a Abner y aún le añada, es que Dios me castigue. Que Dios me castigue si yo no hago lo que voy a decir a continuación. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo haga así con él. Dice,
trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Ujú. Entonces, lo que le está diciendo Abner a Isboset, que Dios me castigue. Si yo no voy con David y le digo, te entrego todo el reino del norte, ahora tú vas a ser todo rey de todo Israel. Isboset era el rey de la parte norte, pero lo dejó en silencio. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces, 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Le preguntó a David. Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. ¿Qué es lo que le está mandando decir Abner a David? Estoy consciente que tú vas a ser el rey de todo Israel. Haz pacto conmigo. Haz pacto conmigo. ¿Qué planes tiene Abner? ¿Qué está pasando por su cabeza? Aparte de que dignamente y con todo respeto le está diciendo a David que él sabe que él es el ungido de Dios. Pero por su cabeza también está pasando algo mundano. Él sabe que si Abner le entrega todos los reinos del norte y convence a todos los jefes o los ancianos de esas tribus de que ahora David sea el rey de todo, probablemente Abner va a obtener una buena posición en el reino de David. Pero ¿cuál posición puede obtener Abner? Pues el comandante del ejército. Pero si ya existe Joab, el sobrino de David. Entonces, ¿qué pretende Abner? ¿Quitarle a Joab su posición? No sabemos. Vamos a ver. Versículo 13. Y dijo David, bien haré pacto contigo. David le está contestando a Abner, sí, quiero hacer pacto contigo. Mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Entonces, ¿se acuerdan? Hace mucho cuando David casi recién mató a Goliat, David le fue dada la hija de David que se llama Mical, pero él tenía que pagar una dote. ¿Se acuerdan la dote que tuvo que pagar? Tuvo que ir con los filisteos y traerle a Saúl 100 prepucios, aunque él no trajo 100. Él dobló la cantidad y trajo 200. Y ya con eso, esa fue la forma de pagar la dote por la hija de Saúl que se llamaba Mical. Y ahora David manda por ella. Pero acuérdense que Saúl se la entregó a otro hombre, a Patiel. Y ahora Patiel va a tener que sufrir las consecuencias. Pero David quiere a su mujer. ¿Está haciendo algo mal David por quitarle la esposa a él? Pues parece que no, porque según esto, él continúa siendo el esposo de ella. Nunca hubo un divorcio. Más bien fue un secuestro. A él le secuestraron la esposa y se le entregaron a otra. Entonces él dice, yo quiero a mi mujer. Y le dice a Abner, no regreses a ver mi rostro sin traerme a Mical de regreso. ¿Ok? Acuérdense que nosotros en la Biblia siempre tenemos posibilidad de buscar cuáles son los patrones que existen, porque a través de los patrones nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios nos habla y cómo va a ser el futuro. Bueno, acuérdense que tenemos un descendiente de David
llamado Yeshua o Jesucristo, que también pidió su novia de regreso. Y él dijo, yo quiero a mi novia de regreso. ¿Y cuál es su novia? Es ese remanente de todos los que lo amamos con todo nuestro corazón y hemos decidido aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro guía, como nuestro Redentor y además seguir su palabra, sus mandamientos. Entonces, ese patrón se parece mucho a lo que dice David, yo quiero a Mical de regreso, a pesar de que ya tenía muchas mujeres, pero él la fue a rescatar y parece ser que Mical no puso objeción. Y luego, versículo 14, dice, después de esto envió David mensajeros a Isboset, o sea, el hijo que quedó vivo de Saúl. Hijo de Saúl, diciendo, restituidme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por, ¿cómo dice ahí? Por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baruim, y le dijo Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Ay, pobrecito de Patiel, porque parece que quería mucho a su esposa Mical, pero así son las cosas. Fíjense bien cómo nosotros tenemos un patrón que nos ha enseñado David a través de todas estas historias. Porque David oraba, lo vemos en los Salmos, David oraba, pero David esperaba y David actuaba. Él no se quedaba nada más así sentado sin hacer nada. Él tuvo su pequeño ejército, hizo alianzas con reyes, como lo estaba persiguiendo Saúl todo el tiempo. Fue con uno de los reyes de los filisteos y le pidió asilo, y él luchaba. Él no se quedó ahí nada más sentado, y esa es una forma para que nosotros podamos ver que cuando nosotros tenemos una petición, tenemos que orar, pedir, prepararnos y entrar en acción para esperar el momento en que la puerta se abra. En este capítulo vamos a ver cómo la puerta se va a abrir para que David finalmente entre al reino de todas las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ir ahora al versículo 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Aquí tenemos una nueva información, porque Abner le está diciendo, les está recordando, les está enfatizando a los ancianos de Israel. Acuérdense que ya hace ya tiempo que ustedes están insistiendo que David sea su rey. Eso no lo sabíamos antes. 18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Entonces, aquí David les está diciendo, es una cosa que Dios manda. Así lo ha dicho a él, y él está destinado para ser rey de todo Israel y también de luchar contra los filisteos. 19. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David. Entonces,
¿qué está haciendo Abner aquí? Está tratando de convencer a todos los ancianos de toda la parte norte de Israel, está tratando de convencerlos de que es conveniente que David sea el rey. Ok. Vamos a ver, dice, nos quedamos, habló también Abner a los de Benjamín y fue Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. O sea que ahí va caminando Abner con sus gentes, como 20 gentes fueron a decirle a David, estamos dispuestos a aceptarte como rey. Tú eres el elegido por Dios. Versículo 20. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Ándale, banquete, fiesta. 21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Acuérdense, esto es muy importante. Abner se fue en paz. ¿Sabía David o no sabía que Abner había matado a su sobrino Asael? Claro que sí lo sabía. Y esto le va a enfurecer a Joab, porque va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que vino Abner y lo recibiste y le diste banquete y lo dejaste ir en paz? Y luego, ¿y mi hermano Asael qué? Vamos a continuar. Versículo 22. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. O sea, que David aprovechó que no estaba Joab ahí, sino que andaba en guerra para poder hacer ese pacto con Abner. Y esto le va a mortificar y a disgustar mucho a Joab. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Otra vez enfatizan la palabra en paz, o sea, no había nada de rebelión entre David y Abner. Fíjense en la manera de comportarse de David, porque Abner había sido su enemigo terrible cuando estaba con Saúl. Cada vez que lo andaban buscando en las cuevas, en las montañas y en todas partes, ahí estaba Abner junto con Saúl y estaba dispuesto a matarlo. Pero David maneja su reino desde otro punto de vista, muy diferente. Luego dice, el versículo 23, y luego que llegó Joab y todo el ejército con el que él estaba, fue dado aviso a Joab. O sea, le dijeron, Joab, ¿qué crees? Aquí estuvo Abner. David hizo banquete y lo dejó ir en paz. Uf, Dios mío, ¿cómo quedó Joab? Dice, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. 24. Entonces Joab vino al rey que se llama David. Y fíjense bien qué forma tan irrespetuosa como le va a hablar este Joab al rey. Aunque era su sobrino, pero no tenía ningún derecho. Fíjense bien. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues lo dejaste que se fuese? ¿Qué quería Joab? Que David lo matara, porque él había matado a su hermano Asael. Pero
Joab no está viendo lo que dice la Torá, no está viendo qué dicen las escrituras. Él tiene un coraje dentro de su corazón y él está dispuesto a vengar la sangre de su hermano. Pero ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras, Joab? Su hermano Asael no murió asesinado. Su hermano Asael murió en la guerra. Y cuando mueren en la guerra, no hay posibilidad de vengar la sangre. En cambio, Joab está torciendo las escrituras para hacer su voluntad. 25. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para que, sabiendo lo que, para saber todo lo que haces. O sea, ¿por qué confiaste en Abner? Abner no tiene buenas intenciones, pues no ha sido tu enemigo toda la vida. ¿Acaso David necesitaba saber eso? Él lo sabía perfectamente bien. Pero acuérdense, los caminos del rey no son los caminos de los hombres. Y en este caso va a resultar así, porque David tenía planeado hacer con Abner planes de paz, pero Joab tenía planes de venganza. Y saliendo, fíjense bien ahora lo que va a hacer Joab. Fíjense bien. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Dijo Joab, vayan y díganle a Abner que regrese, que David quiere hablar con él, sin que David lo supiera. Está tomando las riendas por su cuenta. Versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, o sea, se regresa, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Acuérdense que las ciudades estaban amuralladas y había siempre una puerta. Y en la puerta ahí sucedían todas las cuestiones legales, todos los juicios, todas las compras-ventas, todo eso. Bueno, ahí lo estaba esperando Joab a Abner en la puerta de la ciudad para hablar con él en secreto. O sea, lo llevó aparte, no estaba en público. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la última costilla y murió. O sea que le enterró la espada en la misma costilla donde él le había enterrado la lanza a Asael. 28. Cuando David supo... ¿Cómo? A ver. Ok. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo. Y dice en el 28, cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. O sea que David estaba actuando como un verdadero líder. ¿Estaba correcto lo que hizo Joab de acuerdo a las escrituras? No estaba correcto. Él no tenía ningún derecho de vengar la sangre de su hermano, porque Asael había muerto en la guerra. Y entonces David, inmediatamente,
hace saber a todo el pueblo que él no está involucrado en eso. Ni él ni su reino, en la sangre de Abner. Un gran líder sabe balancear las cosas, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y en este caso, David necesitaba dejar bien claro a todas las tribus del norte que apenas estaban haciendo alianza, que apenas estaban poniéndose de acuerdo para hacer una sola nación, todo Israel. Ahora resulta que mataron a Abner, su gran líder. Era muy, pero muy apreciado, porque era muy bueno para la guerra. Aquí tenemos a Joab cuando mató a Abner. ¿Qué es lo que va a hacer David después de esto? Se va a poner de luto. Se va a poner de luto. Va a ir detrás del féretro de Abner y le va a hacer saber y va a reconocer delante del pueblo la grandeza de Abner. Jamás va a hablar mal en contra de él. Jamás les va a recordar las veces que estuvo a punto de matarlo. Siguiente. ¿Dónde nos quedamos? ¿En cuál versículo? En el 30. En el 30. Sigue el 30. Ok. No. En el 29 se me hace. Ok. Caiga sobre la cabeza de Joab. Esta es una maldición que va a decir David sobre Joab y toda su familia y toda la familia de su padre. Entonces, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Uf, maldición de que padezcan flujo. Ni tampoco que falte leproso. Ni tampoco quien ande con báculo, o sea, con bastón. Nada bueno. Ni quien muera a espada, que no falte quien muera a espada. Ni quien tenga falta de pan. Oh, maldición, que no tengan que comer. 30. Joab, pues, y Abisaí su hermano, acuérdense que eran los dos que quedaban vivos. Joab, pues, y Abisaí su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos. En la batalla de Gabaón, aquí tenemos, en la batalla. Él murió en batalla, está muy claro. Y las escrituras dicen que mientras alguien haya muerto en batalla, no se puede vengar su sangre. Pero Joab tomó la rienda sobre él. Y esto es muy importante porque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el Padre tiene un camino. Él dice, por aquí quiero que te vayas. Pero nosotros tercos, que no y que no y que no. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo antes de, hace como unos 17 años, le tenía mucha, pues no odio, pero las despreciaba a las prostitutas. Y no tenía ninguna consideración para ellas. Me daban como asco. Yo decía, ay, no, yo con prostitutas no quiero tratar. Bueno, entré a las visitas en la cárcel
de mujeres, solamente se puede ir con mujeres. Y pues yo pensé que me iban a tocar para ministrarles rateras o drogadictas. Pero ¿quién creen que me tocó? Puras prostitutas. Todas. Y eso da risa, da mucha risa porque el padre es jocoso, porque, pero ¿cómo? Si yo tanto que las detestaba y miren, me las pones enfrente. Bueno, y una semana tras otra íbamos cada semana y las prostitutas se iban acercando a Dios. Yo no puedo asegurarles que dejaban su profesión no sé, así de por vida, pero lo que sí sé, las cartas que me escribían, los mensajitos, hablaban de que habían sido tocadas por el Espíritu Santo. Esos son los caminos del Padre y nosotros vamos en unos caminos todos torcidos y Él nos dice, no, métete por aquí. Bueno, exactamente así estaba Joab. Entonces, 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced luto, hacer duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Se quitó su corona, su traje de rey, se vistió de cilicio, se vistió de duelo. Y ahí va detrás del féretro. 32. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Fíjense bien, cada acción que está haciendo David es buenísima para que el pueblo empiece a decir, este es un rey como el que necesitábamos tener. 33. Y endechando, o sea, llorando, endechando, el rey al mismo Abner decía, fíjense, el pequeñito salmito, la pequeña cosa buena que va a decir de Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Abner no era un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grifos. O sea, tú no eras un prisionero, no estabas atado con grifos ni con ataduras. No eras un prisionero, Abner. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Es una actitud compasiva. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que se acabara el día, mas David juró diciendo, no voy a comer, que Dios me castigue si yo como. Así me haga Dios y aún me añada. Esa frasecita que está un poquito difícil de entenderla para nosotros. Así me haga Dios y aún me añada. Significa que Dios me castigue. Que Dios me castigue si yo hago esto. Así me haga Dios y aún me añada si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. No voy a comer nada. Y al pueblo le agradaba mucho todas esas actitudes de David. 36. Y todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Fue un rey que era digno de alabar y de reconocer. ¿Cómo pudo tener esta forma de enterrar a un enemigo? A una persona que varias veces estuvo a punto de enterrarle la espada. A una persona que sabiendo
que él era el ungido de Dios, por 7 años le impidió ser rey y se puso en medio del camino. Fíjense nada más qué actitud la de David. 37. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey a matar a Abner, hijo de Ner. O sea, todos entendieron que David no había tenido nada que ver con esa muerte de Abner. 38. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Qué ejemplazo de David, porque de su boca salen puras alabanzas hacia Abner, un enemigo por muchos años. 39. Y yo soy débil hoy, aunque soy ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, mi hermana, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. O sea, que Jehová juzgue a Joab. Y después vamos a ver qué va a pasar con él. Por lo pronto, hemos terminado el capítulo. Pero, ¿qué ejemplos hemos tenido el día de hoy de parte de David? Porque una cosa que me llama muchísimo la atención de él es que ¿cuántos años desde que fue ungido hasta ahorita? Han pasado muchos años y David no mueve un dedo para entrar al trono hasta que todo fue preparado por el Padre Todopoderoso. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí esta vida? ¿Por qué he tenido que batallar tanto con esto o con el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos muchas preguntas. ¿Pero por qué si yo no me lo merecía? Miren, David tampoco se merecía todo eso y por todo lo que tuvo que pasar. Pero todo eso le sirvió para irse puliendo como oro. Y el Padre permite que esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a no mover un dedo, solamente orar, estar listos, preparándonos, haciendo acciones para sobrevivir, como hizo David. Él tenía que sobrevivir a las acechanzas de Saúl. Bueno, pues entonces se escondía, buscaba alianzas, tuvo su ejército, pero nunca hizo nada por subir al reino por su propia cuenta. Y ese es un ejemplazo de David. Y muchas otras. Hebrón, acuérdense que era una de las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan que hubo 6 ciudades de refugio que Dios les pidió a los israelitas que hicieran? Bueno, esas ciudades de refugio era para que ahí se refugiaran los que habían cometido algún mal, pero que no eran culpables. Y ahí había levitas y los levitas los atendían y ahí comían y ahí vivían hasta que fueran enjuiciados o hasta que muriera el sumo sacerdote. Bueno, Hebrón era una de esas ciudades. Pero a Joab no le permitían, no tenía permiso de entrar ahí porque Joab había matado, asesinado, sin tenerlo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer las citas que les pedí que buscaran, por favor, en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, para que veamos cómo en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento está clarísimo la necesidad que hay, que tenemos que pasar por pruebas, por tribulaciones, por dificultades, porque así lo ha estipulado él. Entonces dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No, no es extraño, es así, así tiene que ser. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero nosotros, por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos ese remanente. Nosotros somos la novia. Nosotros somos la esposa de Él. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sin chistar. Sin chistar. Así, exactamente eso fue todo lo que hizo David a través de todo este tiempo, de todo este camino pedregoso que le tocó antes de llegar al reino. ¿Ok? Y luego, ahora vamos a leer Mateo 23, 37. Este es chiquito. ¿Se acuerdan cuando David le dijo a Abner, ok, ¿quieres hacer alianza conmigo? Muy bien, pero no volverás a ver mi rostro hasta que me traigas a Mical. Yo quiero de regreso mi novia. Yo quiero de regreso a mi esposa. Bueno, Jesucristo dijo algo similar en Mateo 23, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Acuérdense que está arriba acá en el Monte de los Olivos y acá abajo se ve Jerusalén y él está a punto de morir, falta muy poco. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más mi rostro, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda rodilla se inclinará ante él y dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ok? Muy bien, entonces aprendimos grandes cosas acerca de David el día de hoy. Y también hemos aprendido que, así como él quiso su novia de regreso, Yeshua dice, yo quiero mi novia, que venga mi novia. Tiene reservado un lugar especial. Vamos a ver si alguien tiene algo que decir, algo que comentar. Puede abrir los micrófonos independientemente. Almita, ¿la grabación va a continuar? Nomás un momentito más y luego ya la... Listo. No, yo quería decir que era impresionante la nobleza de David, cómo se comportó en todo el tiempo y cómo
no tomó venganza de todo lo que le habían hecho, Ujú. siendo que él iba a ser el rey. Nunca quiso abusar de lo que él ya tenía estipulado, ¿no? Para su vida. Y Exactamente. esperó pacientemente para que todo llegara de la mejor manera. No se pudo por lo que pasó acá, pero bueno, él no tenía la culpa. Ujú. Muy bien, gracias, Iris. ¿Alguien más? ¿Alguna petición o algún agradecimiento a Dios por algo? Bueno, Las oraciones de David finalmente fueron contestadas, Alma. Exactamente. Ujú. Al final de cuentas. Y la herencia que nos dejó en todos los salmos, qué bárbara, qué cosa tan bella. Son bellos los salmos, Alma. Los salmos, sí. ¿Alguien más? un testimonio, Almita, pero creo que se podría hacer un poquito largo. Lo voy a hacer corto porque eso también nos prueba de que Dios nunca nos falta, como lo acabas de leer, Ujú, quizás para los ojos de uno, pero ujú. nunca nos falta. Mi mami oró toda la vida por mi hermano Felipe, Ajá. toda su vida. Mi hermano, desde que tenía problemas, desde los 12 años, que ya prácticamente no hubo control con él. Ujú, Él tiene 50 años ujú. y está completamente regenerado. Ay, gracias a Dios. Ay, Ahora, él estaba gracias. prácticamente pidiendo comida en la calle porque mi hermana y mis hermanos y yo decidimos Ajá. que lo teníamos que dejar porque mi mami toda la vida lo protegió y Ujú, siempre lo ayudaba y le ponía y le pagaba una habitación, una casa espectacular ujú, donde él vivía y todo con los sacrificios de mi mami, todo, bueno, y nosotros le decíamos, mami, no, le hacemos mal, no, 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 pobrecito Felipe, pobrecito Felipe. En fin, cuando mi mami muere, ajá, nosotros construimos una casita donde mi hermano Mauricio vivía en Venezuela, ajá. pero él le pusimos nevera, cocina, todo, todo. Pues Ujú. él lo vendió todo para las drogas, Ah, todo vacío, ujú. vendió hasta las ventanas, Ah, vendió hasta la maleta con la ropa que le habíamos dado, toda la ropa de mi papá bueno, una cosa impresionante. ujú, Entonces, quien estaba lidiando con él era mi hermano, mi otro hermano Germán, que ajá. quedó allá, porque yo no podía hablar con él, ni mi papá, no quería que nadie, bueno, en fin. Él, de tanto que ya tocó fondo, que Ujú, yo creo que se vio con el mismo señor innombrable, ujú, fue a pedir comida, porque con la situación de Venezuela tan difícil, mi hermana y yo le pagamos una habitación ujú, y le mandamos dinero semanal para que coma, pero eso no es suficiente, pero no podemos darle más porque sabemos en qué se va a convertir. Él ujú, tiene que exclusivamente utilizarlo para comer. ujú, Así fueran 2 veces al día, pero entonces él fue a pedir comida en un lugar de unos curas que tienen muchos muchachos con problemas. ujú. Entonces le dijeron que sí, que entrara a comer allí. Y entonces cuando él probó la comida, él le dijo al cura que si él podía ayudar al muchacho a la cocina y que con eso él podía ganarse la comida. Y entonces le dijeron, sí, bueno, vamos a ver, ayúdalo. Bueno, quedaron tan encantados con lo que él cocinó que lo nombraron chef de cocina. Qué bueno. Porque él cocina como mi mamá, cocina delicioso, delicioso. Bueno, entonces él estaba fascinado, feliz que alguien lo tenía con amor y empezaron a quererlo, respetarlo. Y Ujú, él conoce la Biblia porque él era cristiano hace muchos años, ujú. pero él con su Biblia debajo hacía fechorías, Mm, seguía estando en las malas, en de malas, pero con la palabra. Y entonces hasta que los curitas se dieron cuenta quién era y lo recogieron y lo han animado. ujú, El asunto fue que el viernes o el jueves fue, no me acuerdo qué día, el ajá, cura le dijo, Felipe, es hora de que tú te pares en el púlpito y le abres a todos estos muchachos. Bueno, duró 1 hora hablando y lloraron, todos los muchachos lloraron. Y todos los muchachos se arrodillaron ante Dios pidiendo perdón. O sea, fue algo tan sublime, emocionante y ajá. hermoso
que yo sé que las oraciones de mi mamita y de mi hermana y la mía propia, que siempre pues me da tanta tristeza con mi hermano, pero yo sabía que nuestro Señor iba a hacer un milagro, no sabía cuándo, pero ya el milagro está hecho. Qué bueno, gracias Daisy, gracias por este testimonio. Ay, qué hermoso. Muy hermoso. Vamos a orar para poderle poner pausa, ¿ok? ¿Alguna voluntaria que quiera orar? Yo misma. Ok. Anita, si ustedes quieren puedo orar, pero no sé si me escuchan. Sí. Sí te escuchamos. Ah, qué bueno. Anita, antes de que empieces a orar, te podía pedir oración, que Sí. incluye oraciones sin soltarlos, a Patricio Toro, Ajá. que es el excuñado de Ida, a Sofi, su sobrina, y a Tony García, que tiene insuficiencia cardíaca y tiene muy hinchadas las piernas. ¿Le Y puedes por los decir? amigos de mi hermano Mauricio que están en Venezuela padeciendo todo esto. Y todas en general, ¿Cómo se Venezuela llama? está en crisis. ¿Tu hermano Mauricio está enfermo? No, uno de sus mejores amigos, él Sí. y su esposa, que son ¿Cómo se llaman? cristianos. Ajá. Ok. Gracias. Ok. Ana, entonces tú oras por esas peticiones especiales. Sí, claro. Ok, Me gracias. escuchan bien, ¿verdad? Bueno, Señor, nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro papito lindo y bello, venimos a ti, Señor, unidas en oración, dejando en tus manos a todas nuestras familias, Padre, que están pasando por tanta tribulación, tanto dolor, tanta miedos, tanta enfermedad. Dejamos en tus manos a Patricio Toro, a Tony García, a la familia en Venezuela de Daisy, a Mauricio, a Felipe. Gracias, Señor, por este testimonio de que Felipe siempre tiene tu palabra debajo de su brazo. Y hay poder en tu palabra, Señor. Gracias por haber escuchado las oraciones de la mamá de Daisy. Y hoy día también tú escuchas nuestras oraciones por todos estos hijos tuyos, como Patricio, Tony, Mauricio, Felipe, Patricia también, hermana de Daisy. Por una familia que me enteré que pasó un accidente aquí en MS Shalom Internacional en Miami, que están sufriendo por la pérdida de esa cabeza del hogar, Señor, que está ahora en tu presencia. Por esa mamá y esa hija, Señor. Creo que se llama Sandra, la muchachita que está de 25 años. También están entre la vida y la muerte, Señor. Claro. Yo te pido por ellas, Señor, también. Que tú tengas esa misericordia de Abba, Padre, y que tu mano divina esté ahí. Tú dices que tú eres ese doctor de doctores, Señor, para sanar el espíritu y el cuerpo físico, Padre. Dejamos en tus manos a todas estas personas. Sabemos que para ti todo es posible y también creemos en que será tu voluntad, Señor. Queremos ser como esto que aprendimos, tan bella esta lección que aprendimos sobre David, Señor, cómo él esperaba en ti. Y la oración y esperar en ti es muy importante. Guarda silencio, espera en mí, dices tú en tu palabra. Gracias, Abba Padre, porque tú nos prometes que sos la diestra nuestra y que estás ahí y que tú nos prometes que si te creemos en ti, podemos decir, como dice en el Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de ti, Padre, nuestro Shohei Bajei. Y aún en la vejez, como muchos viejitos que están sufriendo, Señor, coronavirus, o están lejos de su familia, o están en una casa residencial de ancianos sufriendo, Señor. Pero tú prometes que aún en la vejez, hasta cuando estemos con canas, como dices en Isaías 46:4, tú nos soportarás,
y nos ayudarás y nos llevarás y nos soportarás y nos guardarás de todo mal. Gracias, Señor, por tu promesa, Padre. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. He orado, hermanitas. Gracias. Voy a ponerle pausa.